Mi nombre es Daniela Rodríguez Marínez, el de mi compañero es Brian Ardila. Vamos en séptimo semestre de la Facultad de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Para esta exposición vamos a exponerle un caso hacia el final de la materia Psicología Clínica. Pedro es un prestigioso médico muy reconocido en el ámbito de la salud, en el cual hace aproximadamente un año más larguito, sufrió un gran accidente traumático craneoencefálico, en el cual tuvo una hemorragia intercraneal. Debido a ello, entró en un coma. Al pasar el tiempo, salió del coma, pero cuando salió con problemas de comprensión y de memoria. Este accidente perdió en gran parte la cognición, entre ellas la lengua. Sin embargo, la parte emocional también se ve muy afectada, pues ya que comenta que no ha sido el mismo desde entonces. Después de que salió del coma, entró a una terapia de rehabilitación neuropsicológica, en el cual de allí recuperó capacidad de hablar y de comprender. Esto paulatinamente una recuperación en la que sus funciones cognitivas volvieron a ser las mismas, pero pues ya no era el mismo de que era antes del accidente. Hablándole un poquito sobre el modelo humanista, este modelo se basa más que todo en las terapias centradas, más personales, como más humanas. El rol del terapeuta es como hacer sentir demasiado bien al paciente, hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir que es un amigo más, que puede desenvolverse fácilmente. El cliente aquí escoge de qué manera quiere hacer pues la intervención, pues ya pueda ponerse cómodo, se puede sentar, se puede acostar, se puede relajar, quitarse los zapatos como quiera. Es más que todo como de autoevaluarse y saber comprender algunos aspectos que el terapeuta quiere mostrarle. Los procesos que vamos a utilizar para ello son, en el primer momento, vamos a hacer como la zona de presentación, de observación, en la que vamos a conocer al paciente de qué manera piensa, cómo se comporta, cuáles son sus acciones y, más importante, cómo que desea y cosas así cotidianas. En el segundo momento vamos a hacer como estilo evaluación y conocer mucho sobre el procedimiento de las sesiones. Las herramientas que vamos a utilizar para ello, se van a hacer algunas pruebas proyectivas que le vamos a hacer en caso de tal. Vamos a trabajar más que todo la comprensión de la lectura, vamos a trabajar algo de expresión corporal, vamos a hacer algunos dictados, algunas comunicaciones entre ejercicios para escribir, para leer y para así irle desarrollando su comprensión del lenguaje. Los tiempos que vamos a utilizar en cada sesión, vamos a utilizar un tiempo de una hora máximo, más o menos. Inicialmente vamos a empezar con 2 sesiones, ya que una era la presentación y la otra era la evaluativa. Ya de ahí para allá, ya miraremos qué tanto puede él seguirnos visitando y pues de acuerdo a su condición. Sigue mi compañero. Bueno, entonces, de acuerdo al caso clínico que presenta Pedro, como hipótesis preliminar, hablamos de que él por sufrir un accidente en traumatismo, presenta varias afecciones, múltiples afecciones de forma lingüísticas, como retención de la memoria a corto plazo y de varias afecciones, múltiples afecciones de forma lingüísticas, como retención de la memoria a corto plazo y de expresarse de manera normal. Esto se da porque al momento de, digamos, de despertar de coma, su parte cognitiva se veía muy afectada
y no podía recordar muchas cosas nuevas que le habían sucedido, ni tampoco tenía una forma de hablar normal a lo que era es comúnmente. Por esto, como determinación del diagnóstico, se determina que Pedro está sufriendo un trastorno de afasia. Según el manual de DSM-5, la afasia se define como una disfunción del lenguaje que puede involucrar una alteración de la comprensión o la expresión de palabras o equivalentes verbales de palabras, entre ellos gestos, expresiones faciales, y esto va derivado a un problema en los centros de lenguaje de la corteza cerebral y los ganglios basales. Eh, en conclusión, como diagnóstico, Pedro presenta múltiples afecciones cognitivas, entre ellos el lenguaje y la memoria, de una forma paralela, ya que le cuesta comunicarse. También se hace necesario recordar que las enfermedades de tipo cognitivo relacionadas con las demencias generan perturbaciones lingüísticas. Eh, aunque acaba de aclarar que estas no se diagnostican como afasias, entre ellas el Alzheimer. Eh, para llevar la intervención de este caso se planteó como objetivos el principal, en este caso el paciente, es lograr un buen rapport, ya que es uno de los más importantes para la entrevista, debido a que hay que darle un autoacompañamiento, ya que después de su recuperación neuropsicológica, Pedro vuelve y recae en baja autoestima y aislamiento social. Entonces, esto hará que, digamos, mejore su nivel de confianza. Se hará autosuperación de imágenes retraídas a causa del accidente y se hará un proceso de evaluación y rehabilitación para ir mejorando de manera progresiva el relacionamiento y la incómoda situación en la que se siente. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a trabajar en sí mismo su inseguridad y su estado de ánimo. ¿Y por qué la importancia del modelo humanista para tratar un caso de afasia como el de Pedro? Sabemos que la psicoterapia humanista, a diferencia de otros modelos, se considera como una empatía emocional, una actividad imaginaria y una intuición de procesos psicológicos que es de gran potencial versus otros modelos, ya que implementando este tipo, digamos, de herramientas mencionadas anteriormente por la compañera, pues su progreso va a ser de manera escalonada. De acuerdo al modelo humanista, él no selecciona el tipo de trastorno, sino que al contrario lo acobija. Es decir, no se centra en la patología, sino que se centra más en el paciente, ya que pues lo motiva a sí mismo a superarse y volver a una normalidad. Eh, bueno, digamos, este es el caso que nos tocó y la evaluación que le hemos hecho. Le agradecemos mucho. Sobre algunos métodos que se utilizan en el momento terapéutico, sobre las competencias como profesional en el proceso terapéutico. Para nadie es un secreto que las investigaciones nos muestran que el factor terapéutico no es el factor más relevante a la hora de estimar el éxito o fracaso de una intervención. Pues aún así les voy a explicar un poquito sobre cada uno de los modelos, sus diferencias y eso. El psicoanálisis. El objetivo del psicoanálisis es hacer que las personas de impulsos que tengamos pues reprimidos, de experiencias traumáticas. La teoría es que si no podemos expresar nuestros pensamientos de manera directa, ellos direccionan sus vías alternativamente para aparecer y salir. Eso nos dice que una de esas vías se puede aparecer como una vía sintomática. La metodología que se usa con este modelo es la clásica imagen que uno ve del paciente acostado en un sillón, el terapeuta sentado a un lado. Pues el terapeuta casi no habla, trata como de ser muy neutro, de manera que el paciente pueda proyectar en él sus contenidos inconscientes. Entonces
el rol del terapeuta sería como ir interpretando todo lo que él va expresando. La desventaja de este modelo es que estas terapias pueden durar mucho tiempo, años quizás, es muy largo el proceso, incluso hasta una o más sesiones semanales. Otra desventaja es que no siempre es posible identificar una sola causa o experiencia traumática. Una ventaja de esto es que aún hay terapeutas que trabajan con el modelo clásico. Este es el modelo de Freud. Esto también nos dice que el psicoanálisis ha desarrollado otras líneas más modernas y actuales, que tienen metodologías diferentes, igual ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Sigue la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual considera que los problemas se originan principalmente por la manera en la que procesamos la información. Es decir, porque aceleradamente pensamos de manera muy errónea. El objetivo de la terapia es ir identificando aquellos errores o distorsiones cognitivas del paciente que presenta. El terapeuta lo que hace es ayudar a identificar aquellas distorsiones o conversaciones a través de una conversación lógica o argumentativa, en la cual se proyecta y se procesa la información del cliente. Esto pues se puede ir corrigiendo a medida de que el caso lo amerite. Este modelo trabaja con tareas de registro, de reportes, en las cuales el cliente, nuestro paciente, puede volverse hasta un observador de su misma forma de pensar y de procesar su información. Una ventaja, este modelo se basa más que todo en terapias muy cortas, ya que solamente se enfoca en lo justo y en lo necesario para poder lograr lo que el paciente quiere. Una desventaja puede ser que el enfoque es un poco superficial, entonces tiende a centrarse principalmente en controlar síntomas o controlar conductas. Pero no se preocupa más allá a fondo de experimentar cuál es o de dónde viene. La terapia humanista potencia al ser humano a volverse más sutil a su forma de pensar, como más humano, como más creyente, algo así como el desarrollo integral del ser humano. El objetivo de este modelo es concientizar al cliente a enfrentar a este mundo con sus pros y sus contras. La terapia humanista considera al ser humano como un ser auténtico y capaz de lograr lo que se propone. Suelen ser terapias con más contacto emocional, como más a profundo del pensamiento irracional, pero es como más al sentir. En el proceso de la sesión es como, también tiende a ser como dinámica, como juegos, dinámicas, ejercicios, algo muy, muy dinámico. Las competencias como un profesional debe tener para un proceso terapéutico pueden ser los valores, la disciplina y el empeño con el que ya salió a ser un profesional. Creo que es mucho de dedicación, de empeño y compromiso. Bueno, ahora les voy a hablar de acuerdo a la reflexión de los modelos psicológicos de acuerdo a psicoterapia. Digamos que algo que me deja como reflexión como profesional de psicología es que en psicología clínica, en psicoterapia, ya sea un modelo conductista, que es de acuerdo a la experiencia y a un estímulo-respuesta,
con el paciente, ya sea algo, el modelo sistemático o psicoanalítico, que se enfocan en el trastorno, de cómo evidenciar a los adentros del inconsciente, cómo poder reparar el daño y cómo mejorar la calidad de vida de dicho paciente de acuerdo pues a su pasado o a sus trastornos del yo o el super yo. Si hablamos de modelos humanistas, entendemos que este tipo de modelos, más que centrarse en el trastorno, se centra más en el paciente. Como dice la palabra, es más humano, vela por el paciente. Tanto el terapeuta como el sujeto, hay un excelente rapport y una buena empatía. Esto garantiza de que haya una buena terapia, porque el modelo humanismo enfoca en que el mismo paciente debe aceptar pues su problema y con su misma motivación poder superarlo y, digamos, regresar a la normalidad, a lo que lo lleva a la sociedad, pasar ese déficit. Pero independientemente de cuál sea el modelo que nosotros escojamos de alguno de estos, es entender de que como profesionales de psicología, todos nos llevan a un solo objetivo, y es el poder llevar a cabo un paciente y poder, digamos, superar esas dificultades, ese trastorno, esa problemática que está pasando. Siempre en consideración con el paciente, no importa el modelo o la rama psicológica. Entonces, y esto nos ayuda a futuro, que conocer un poquito de cada modelo hace que sea una terapia totalmente exitosa con el paciente o con el trastorno que se nos presenta en nuestra consulta. Gracias.